que hemos organizado el Seminario de Periodismo, la Agencia Universitaria de Noticias AUNAM de la Facultad de Ciencias Políticas y el proyecto Análisis del discurso informativo sobre la violencia en México de la Universidad de la Ciudad de México. Hoy iniciamos con esta mesa titulada Cobertura y Tratamiento Periodístico de la Violencia. Quiero agradecer a nombre de estas tres instancias, expresar mi gratitud a nuestros ponentes que hicieron un espacio en su agenda para acompañarnos. Quiero también agradecer la presencia de ustedes. La dinámica que vamos a seguir, bueno, voy a hacer una breve introducción y de ahí pasamos a la exposición de nuestros ponentes. Al final tiene una ronda de preguntas. De esa manera vamos a proceder, ¿verdad? Bueno. Medios de comunicación nacionales y extranjeros difundieron la imagen del cuerpo del periodista Javier Valdez Cárdenas, ejecutado el 15 de mayo de 2017, muy cerca de las oficinas del periódico en el que trabajaba, Río 12, y del que también fue fundador. Este hecho, a decir de César Ramos, autor del prólogo y de la selección de textos y notas que componen la antología Periodismo Escrito con Sangre, una serie de textos de este periodista, Javier Valdez, fue un gesto de la delincuencia organizada para callar la voz incómoda que señaló con rigor y valentía a quienes participan en la guerra del narco, las alianzas con policías, funcionarios, políticos y otros miembros de esta estructura. Por desgracia, este acontecimiento se suma al de otros asesinados, de otros periodistas asesinados, en una espiral de ascendencia que muestra un nivel de vulnerabilidad al ejercer esta profesión en un entorno de violencia. Una violencia que se impone ante la impunidad, la ausencia de justicia. Una violencia producto o efecto de la corrupción, indiferencia, complicidad de quienes se han visto favorecidos desde hace varias décadas en el negocio de las drogas, la extorsión, trata de personas con fines de explotación sexual, trata de migrantes, desaparecidos, tomas clandestinas, contrabando, entre otros delitos. Violencia que se ha exacerbado en la manifestación de actos cada vez más crueles e inhumanos. Por si fuera poco, dentro de esta tragedia en nuestro país, hay otra que no podemos omitir por su extrema gravedad: los feminicidios, conductas de odio contra las mujeres por su condición de ser mujeres, 7 a 10 asesinatos al día. Estos ámbitos constituyen un campo minado en el que periodistas y fotoperiodistas se mueven, indagan, investigan en su búsqueda de respuestas ante un fenómeno de violencia que no se detiene, para cumplir con su responsabilidad de socializar la información derivada de su quehacer profesional. Día a día, los medios de comunicación incluyen en su agenda temática un registro de esa parte de la realidad que no podemos ni debemos evadir. Un escenario que debe formar parte de nuestro estudio, análisis e interpretación desde la academia, con un diálogo constante, permanente con los profesionales del periodismo, responsables de cubrir y dar una narrativa, un tratamiento específico a esos hechos de violencia, un discurso narrativo que genere sensibilidad y toma de conciencia, que contribuya a recomponer ese tejido social desarticulado, incrédulo de las promesas de los gobernantes, desesperanzado, harto hasta el hartazgo de la violencia,
que lo único que anhela es la paz y la implantación de la justicia, y estas tardan demasiado en llegar. Aprovechemos este foro para plantear preguntas a los periodistas que nos permitan comprender, a partir de su experiencia, cómo se deben cubrir hechos en los que prevalece la violencia, qué mecanismos o estrategias aplican en situaciones de alto riesgo, qué implica el manejo de información relacionada con la violencia, cómo construyen narrativas de hechos que, por su gravedad, por su alto contenido de violencia, vienen a ser inenarrables, qué cambios imprimen a su narrativa periodística, cuál narrativa es la idónea para cumplir ese cometido. O sea, estas, entre otras preguntas, que confiamos en que ustedes formulen el día de hoy a nuestros invitados. Sí, adelanto, antes de dar la palabra a nuestros invitados. Desgraciadamente, uno de ellos no pudo asistir debido a que está exactamente cubriendo pues, un hecho terrible que ocurrió en Veracruz y que ustedes tienen conocimiento de eso. Una supersíntesis del currículum. En primer lugar, quiero presentarles a la maestra Blanca Pérez. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, con especialidad en comunicación. Sus líneas de investigación son semiótica, análisis del discurso, prensa impresa, violencia y medios de comunicación. Es profesora, investigadora y coordinadora del proyecto Análisis del Discurso Informativo sobre la Violencia en México, ADVI, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, con adscripción a la Academia de Lenguaje y Pensamiento. Gracias, buenas tardes, gracias por su asistencia. Y bueno, en esta presentación que hacía la doctora Naviles, pues resaltaba justamente la importancia del papel que están jugando los periodistas en nuestro país. Por la parte de la academia, en el grupo de investigación Análisis del Discurso Informativo sobre la Violencia en México, que me honro coordinar, hemos dedicado una parte de la investigación a analizar cómo se construye la noticia, cómo se construye el discurso y qué es lo que se está, cómo se está hablando, de qué manera se está construyendo la información respecto a la violencia en el país. Bueno, el objetivo principal de este grupo es justamente investigar, analizar, documentar y dar a conocer a la sociedad la forma en la que se está dando cobertura a un tema álgido para nuestra sociedad. En este sentido, a nosotros nos interesa ver qué mecanismos coyunturales están también incidiendo en la parte de la construcción, que de esto nos van a hablar los periodistas, los invitados, y la parte que nosotros analizamos es justamente cómo se configura semiológicamente, cómo se configura el discurso, un aspecto que se estudia mucho en la carrera de comunicación, y queda otra parte también importante, que es justamente la parte de la recepción, que es un tema que nos queda también pendiente y en el que todos somos partícipes en algún momento, al compartir una nota sobre violencia, al retuitearla, incluso al manifestar algún tipo de disgusto, ¿no?, al respecto cuando se publica, sobre todo en las redes sociales. Entonces, bueno, voy a mencionar algunos antecedentes. Repito, esta es una visión meramente académica que nos permite contextualizar la forma justamente en la que se está dando la cobertura. Están los antecedentes de 2006 y 2012, cuando las primeras planas llegaron a llevar como nota principal pues, temas sobre violencia ligada al narcotráfico. Todos lo sabemos, con el antecedente de la llamada mediáticamente justo guerra contra el narcotráfico en el periodo de Felipe Calderón Hinojosa. Y este es solamente un panorama. El porcentaje de notas que aparecían como principal en las portadas de diarios como La Jornada o El Universal, pues estaban entre el 20%, 30% en los periodos más álgidos, que fue 2010-2011. Era la nota a diario, bueno, sin omitir también el tipo de construcción discursiva que se iba haciendo poco a poco, la llamada narcogramática, con todos los términos que se fueron incorporando poco a poco en el vocablo, ¿no?, en los medios de comunicación, con el prefijo narco, narcomanta, narcoduño, narco, etc., además de otros términos vinculados a la jerga delincuencial que se fueron haciendo del uso común.
En este contexto, en 2011 se firma el Acuerdo para la Cobertura de la Violencia en México, que justamente proponía establecer mecanismos de protección para algunos medios ante los ataques de algunos, bueno, se adjudicaba la mayoría de los ataques a grupos de la delincuencia organizada y ante la imposibilidad del Estado también de ofrecerles alguna seguridad. Un acuerdo que tuvo muchos bemoles y que fue muy criticado porque era una especie de acuerdo que estaba entre la autocensura y estaba entre la protección. Entonces, bueno, este también es un antecedente y que sirve como marco para que a los primeros 100 días de gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto se declarara que la violencia había bajado. Sorprendentemente, en 100 días la violencia había disminuido o los índices habían disminuido porque los medios ya no hablaban o hablaban de otra manera o utilizaban otro lenguaje para referirse hacia la violencia, los hechos sobre violencia que estaban ocurriendo en el país. Entonces, medios que firmaron el acuerdo publicaban estas notas, por ejemplo, sin triunfalismo se crimen a la baja, Secretaría de Gobernación bajan los homicidios ligados al narco. Pero el argumento era porque los medios ya no hablaban de ello, ¿no? Sin embargo, los hechos sobre violencia pues siguieron ahí y durante todo ese sexenio se mantuvo pues, en altos índices, consecuencia de lo que también ahora estamos viviendo. ¿Qué pasó en este periodo? Que las políticas, más allá de, dice Johan Galtung, que es un autor en el que nosotros nos apoyamos para hablar justamente del tema de la violencia. Dice, después de un periodo de guerra viene un periodo de reconstrucción, un periodo de saneamiento, un periodo en el que se tienen que establecer políticas que ayuden a minorar en el ánimo de la sociedad, pero también en las consecuencias que ha habido a nivel territorial, cuántos pueblos fantasma no hay en nuestro país, también a consecuencia de los desplazados por violencia, que ese es un aspecto del que no se habla mucho. Hay mucha población que ha sido desplazada de sus lugares de origen a consecuencia de la violencia. Entonces, estos aspectos no fueron una política de gobierno, no se pensó en qué hacer como para reconstruir el tejido social después de la llamada estrategia para combatir la delincuencia organizada, que fue más bien una estrategia de legitimación que se ha discutido ya en muchos momentos. Entonces, en este periodo se le dio la vuelta, como darle la vuelta a un periódico, ya terminó la guerra contra el narcotráfico, la violencia bajó. ¿Por qué? Porque los medios ya no hablan de ello. Sin embargo, eran mecanismos de control. Sí se hablaba, pero se hablaba de otra manera. Entonces, bueno, regresando un poco al marco teórico en el que nosotros nos apoyamos, partimos de la idea de que la violencia pues, es un asunto que tiene 3 ejes. ¿No? De acuerdo con Johan Galtung, está la violencia física, que es la que nosotros podemos observar de manera directa. La violencia que se vincula a lo físico es la estructural, es decir, la que le compete al Estado. Pensemos en el caso del feminicidio, ¿no? ¿Cuáles son los elementos estructurales que se vinculan a los hechos de feminicidio? Las políticas gubernamentales, ¿no? La falta de revisión de los casos, y se vincula a otro eje que es el más delicado, que es el cultural. Cómo combatir o cómo hacerle frente a un problema tan terrible como el feminicidio en el país, cuando está todo el eje simbólico, está la cultura. Entonces, estos 3 elementos van nutriendo uno a otro. Van nutriendo la parte de la violencia física. Pensemos en un caso, violencia intrafamiliar, y la persona dice, bueno, voy a la institución a meter una denuncia, no me hacen caso, pensemos en la estructura. Pero después dice, bueno, pero es mi pareja y me tengo que aguantar de la cultura, ¿no? Entonces se va alimentando una de otra, ¿no? Y entonces se hace como una especie de evolución dañina, ¿no? Entonces pues realmente es difícil atacar las causas y también hacerle frente a las consecuencias. ¿Qué hacemos nosotros desde este grupo de investigación? Analizamos justamente estas notas que desde la representación de la violencia física, que es lo que evidencian los medios, por ejemplo, pensemos un tema que se volvió también de la agenda en el sexenio pasado, fue el de los linchamientos. ¿Cómo se representan estos hechos de linchamientos o de los llamados vengadores anónimos? ¿Cómo se representan
discursiva y semiológicamente, y qué mecanismos de producción hay detrás de todo esto, porque a veces ya no son ni los periodistas, sino son los ciudadanos de a pie los que llevan la nota a los medios, ¿no? Y esto se retuitea, a veces incluso se les da sorprendentemente like. Habría que analizar también estos mecanismos de recepción, qué está pasando con la sociedad durante estos 12 años. Pues hemos visto, no 12 años, ya llevamos más de 12 años, una violencia cotidiana y de dimensiones arcaicas, porque son mecanismos de exterminio de la humanidad de dimensiones arcaicas, linchamientos, desollamientos, etcétera, que sí son de una naturaleza, bueno, repito, el concepto arcaico, ¿no? Entonces lo que nosotros analizamos es desde esta parte de medio. Ustedes piensen en la comunicación, emisor, mensaje, receptor. Nosotros analizamos desde el mensaje qué mecanismos hay en cuanto a la configuración del discurso y cómo puede incidir de cierta manera en la recepción del público, que ese es un asunto que todavía queda pendiente y que yo creo que todos somos corresponsables, ¿no? De cómo estamos significando la violencia, que es lo que recibimos a través de no nada más de los medios informativos, sino también de la industria cultural. Cómo se nos, estas series que también están como a la orden del día en la programación. Bueno, ¿qué nos ayuda a nosotros también a argumentar el tipo de corpus que analizamos? Lo que analizamos son notas que se publican en los portales informativos y notas que se publican en las primeras planas de los periódicos digitales. Lo que nosotros realizamos es que buena parte de la información, o la manera en cómo se informa la gente, es justamente a partir de, según la encuesta nacional de seguridad pública y urbana elaborada por INEGI, sigue siendo la televisión el principal medio. Diríamos aquí, en este contexto quizá más urbano, pensaríamos que son las redes sociales, pensaríamos que es el internet, pero bueno, a nivel nacional sigue siendo la televisión el principal medio de comunicación. Está este gráfico, los tres colores que ustedes ven, es de 2017, el del medio de 2018 y el rojo de 2019. Vemos ahí que hay un cambio en 2019, el porcentaje de gente que se informa a través de internet pues ha subido exponencialmente con respecto a los años anteriores. Lo mismo que en las comunicaciones, por ejemplo, a través de las redes sociales, Facebook de un 41%, ahorita se encuentra en un 46% de consumo, y de la manera en que la gente se informa sobre asuntos que tienen que ver con la inseguridad. Entonces sí vemos que realmente el peso que están teniendo los medios informativos, ¿qué es lo que se comparte en las redes sociales? ¿Qué es lo que se comparte en Facebook, por ejemplo? Notas generalmente emanadas de los medios de comunicación, ¿no? Que es lo que se va compartiendo. Otro aspecto que nos ayuda a identificar también la manera en cómo se está significando es justamente el uso que hacen los ciudadanos con los medios de comunicación. En su mayoría, ¿para qué se utilizan? El internet, por ejemplo, pues para entretenimiento. Pero en ese entretenimiento también están las redes sociales. Y en esas redes sociales pues va también muchísima información que de pronto también tiene sus peligros, porque se comparten las noticias falsas, ¿no? Los fake news. Entonces, esta es una encuesta más actual, bueno, es del año pasado, y es la encuesta nacional sobre disponibilidad, uso de tecnología de la información en hogares, y donde participa el INEGI, la Secretaría de Comunicación y Telecomunicación y el IFT. Entonces, bueno, ¿qué es lo que nosotros hemos construido como acervo? Hicimos toda una revisión del sexenio pasado, lo que se publicaba en primeras planas y como nota principal en algunos portales informativos. No podemos analizar todos los medios, necesitaríamos un amplio equipo de trabajo, pero dentro de los que nosotros estudiamos son algunos de los que tienen que por metodológicamente en el área de investigación, que tienen contrastes ideológicos y políticos, o que tienen también pues alto índice de consumo. Entonces nosotros tenemos en nuestro acervo periódicos como el Universal, Reforma y La Jornada. Si bien es cierto que la prensa, el periódico que dice Roberto Scala, ¿no? Ese es el alemán, es el que más se lee a nivel nacional, es el que tiene mayor tiraje,
El tipo de análisis que nosotros hacemos sobre la violencia no podría tomar como indicador lo que publica la prensa, dado que es nota roja. Y entonces ya salta como dentro de nuestros parámetros de investigación. Si lo que nosotros analizamos es violencia física que se liga a un aspecto estructural de Estado y que se puede vincular también a la cultura, ¿no? Entonces analizamos el Universal, Reforma y La Jornada, y de los portales informativos, Aristegui Noticias, Animal Político, Azteca Noticias. Lo analizamos algún tiempo, después vamos a analizarlo porque cambió el formato. Grupo Fórmula, Noticieros Televisa y Proceso. Son como medios muy consultados por el público. Por ejemplo, el caso de Grupo Fórmula, ¿no? Grupo Fórmula alcanzó gran primacía después en el sexenio justamente en el sexenio pasado, llegó a tener una cobertura exponencial. Y decían, sí, es el medio más consultado, pues sí, porque llega a toda la República. Cuando hubo otros que fueron pues silenciados. Los otros fueron relegados, mientras que al otro se le dio los apoyos y bueno, entre otras circunstancias de relaciones entre medios y gobierno que ustedes ya intuyen y ya han escuchado. Bueno, ¿cuáles son algunos de nuestros resultados? Mi interés está justamente en el aspecto lingüístico, en el aspecto de la construcción de la información. ¿Cuáles fueron los temas que se llevaron a la agenda como temas principales vinculados a la violencia? Nosotros hicimos una clasificación, esta es la clasificación que nosotros elaboramos a partir de los hechos que analizamos. Quisimos ser lo más rigurosos posibles a la hora de tematizar, porque si la nota no decía la palabra feminicidio, no tenía un tinte como feminicidio, aunque uno como analista dice, no, es que este es un feminicidio lo que se está denunciando aquí, no lo podíamos poner. O sea, nos referimos estrictamente a lo lingüístico de la nota, de cómo está redactada la nota. ¿Cómo lo clasificamos? Temas que son los que destacan del sexenio de Enrique Peña Nieto: autodefensas, acción social, desapariciones, donde se vincula desaparición forzada, un tema del que no se hablaba en los sexenios pasados, feminicidio, fosas clandestinas, se hablaba mucho de índices de violencia, de migrantes, de narcotráfico, de agresiones a periodistas, secuestros, víctimas, y viene la parte que caracterizó al sexenio, que nosotros clasificamos como temas emblemáticos. Estos temas emblemáticos tienen que ver con desaparición forzada o ejecuciones extrajudiciales. Casos como Ayotzinapa, La Playa, Calera, Apatzingán, Ochitlán, Tanguato, Tierra Blanca, Ostula, Temisco, Minatitlán. De eso se habló en los medios. Puede haber algunos otros casos que no se reportan, pero si nos damos cuenta es a la mano de ver de qué manera se fue creciendo el índice de violencia y de agresión y de naturalización de la misma en la sociedad y en todas las partes involucradas. Hubo otros temas como homicidio, semejo, violencia estructural, etc. ¿Qué es lo que nosotros analizamos? La forma en cómo se representan los actores, la forma en cómo se representan las acciones, los ejecutores, la fotografía también que nosotros analizamos. No sé si ustedes recuerden, no la traje por desgracia, una fotografía de cuando lo de La Playa. La publicó La Jornada, donde están los cuerpos de los que fueron asesinados, y uno ve la fotografía en primera plana y son cuerpos que están colocados de una manera, están empuñando el arma, están en el piso empuñando un arma, tienen la ropa sucia, está arrastrada. Entonces, ¿qué pasó ahí? Uno ve la imagen, esa imagen se convierte en todavía más que una nota, en una evidencia de que fue un montaje de ejecución. Y es ahí donde entra también la importancia del papel que están jugando los medios. Dice Roland Barthes, de la parte de la semiótica, hay una función entre la imagen y el texto, ¿no? Una función que puede ser de correspondencia o una de relevo, que dice algo más que la simple imagen no pudo decir, lo dice el texto. Nosotros consideramos que hay una tercera imagen en cuestión, una tercera función en cuestión de violencia, y que es la función de evidencia, cuando la foto evidencia que hubo, como en este caso, un hecho que fue un montaje. Entonces, esto llama la atención porque como esta hubo muchísimas otras fotografías. No
traigo ejemplos, sería como extenderme mucho, pero bueno, es solo un elemento que nosotros consideramos. Estas son las gráficas, por ejemplo, de medios digitales, de cómo fue la cobertura. Y en cuanto a prensa, ¿no? De lo que más se habló, índices de violencia. Me voy a ir más rápido, me estoy extendiendo demasiado. Bueno, buena parte de lo que nosotros investigamos lo pueden consultar en la página de internet de investigación del grupo. ¿Qué hay con el gobierno actual? ¿Qué tipo de cobertura se está dando? Tenemos solamente un panorama de los primeros 100 días. ¿De qué se ha hablado? Feminicidio, índices de violencia e inseguridad, algunos otros como ejecuciones y homicidios, y sobre el Plan Nacional de Paz y Seguridad. Son los temas que han sido abordados con mayor frecuencia en el sexenio actual. Bueno, me voy a ir un poco más a prisa. Lo mismo pasa, los mismos temas pasan con la prensa. ¿De qué se habla más? ¿De qué se publica? Repito, solo son notas de primera plana o notas principales en los portales informativos. Esta es una infografía que también puede consultarse. Bueno, algunas reflexiones como para cerrar esta parte, digamos, de la investigación académica sobre el tema de violencia. Bueno, en estos últimos años, diríamos décadas, ya vamos para 2 décadas casi, si contamos, bueno, el inicio del siglo, hemos vivido un tipo de violencia, yo lo clasifico arcaica, un tipo de violencia que se evidencia en lo físico, pero que se vincula al aspecto estructural y tolerada desde lo cultural y desde lo simbólico. Que hay mucha responsabilidad también de nosotros, de los lectores, de las audiencias, de la sociedad en general, cómo reproducimos mecanismos de violencia en el simple lenguaje, ¿no? Y cómo significamos también lo que vemos cotidianamente. El papel de los medios como constructores de realidades es fundamental. Dice este autor de análisis del discurso, Teo Navani, que buena parte de nuestro conocimiento social emana justamente de las decenas de información que leemos o escuchamos a diario. Es la construcción social de la realidad que nosotros nos hacemos a diario, ¿no? Berber y Luhmann, en este sentido. La acción, la legitimación, la responsabilidad, el deslinde, que nosotros lo veíamos también en una investigación que hicimos sobre Yotzinapa, cómo a través de los titulares hay un deslinde de las responsabilidades del Estado, y en otros se evidenciaba a las víctimas. El deslinde con respecto al tema de la violencia, que es reconstruido por los medios, es fundamental, y a través de su análisis, que es a lo que nosotros nos hemos dedicado en los últimos años, hemos visto que es posible reconocer mecanismos de control en la sociedad. Por mi parte es todo, muchas gracias. Es una pena disponer de tampoco tiempo, ¿no? Es muy poco el tiempo, pero nos damos una idea de la importancia y la necesidad de este proyecto, pero sobre todo que se incluya para conocernos, reconocernos como actores sociales, de cuáles son nuestros hábitos, cómo advertimos ese entorno de los hechos que ocurren en nuestra sociedad, en nuestro país. Hablando de imagen, bueno, voy a darle la palabra a un joven periodista, fotógrafo documental, Christopher Rosen. Él es licenciado en periodismo. En su trayectoria ha trabajado en el Grupo Milenio, en la Universal, Médicos Sin Fronteras, ha tenido coberturas especiales, autointensas en Michoacán, Ayotzinapa, cultivos de amapola en Guerrero, elecciones presidenciales en Perú. Ha presentado exposiciones individuales, exposiciones colectivas. Ya no me detengo, o sea que es una supersíntesis, ¿verdad? Para apoyar un poco aquí. Ha obtenido premios internacionales a partir de su trabajo. Autor de libros, Sismos, 1985, 2000. Coautor, La Grandeza Mexicana, 100 años de fotografía en la Universal. Bueno, él nos hará favor de compartirnos parte de esta experiencia y de este trabajo, y lo que viene a contribuir la fotografía como un texto narrativo en
comprensión de lo que implica la violencia, ¿no? Hola. Hasta hoy van 12 muertos, 12 periodistas muertos, la mayoría en Veracruz. Yo, más allá de hablarles acerca de la fotografía, quiero que entiendan todo el contexto de violencia que hay en el ámbito periodístico. Dicen organizaciones internacionales que la mejor manera de prevenir estas crisis es conocer las causas. Y muchas veces se sataniza a los colegas porque cuando se da a conocer que fueron asesinados, como en otras situaciones, se publican o se ventilan cosas de que tenían hechos con el crimen organizado, de que eran chayoteros, de que hacían otras cosas aparte de su quehacer periodístico, y por eso para mí creo que es importante contextualizar de qué es lo que pasa en el ámbito periodístico, principalmente en este tipo de coberturas. Les voy a explicar. Hay 3 niveles en el periodismo, ya sea fotoperiodismo o reportaje, lo que sea. Es el staff, los corresponsales y los colaboradores o contribuidores. ¿Qué tiene el staff? Principalmente, en su mayoría vive en la ciudad más importante del país o del estado. En este caso, cuando a mí me tocó hacer coberturas de autodefensa, de Ayotzinapa, de cultivos de droga en Guerrero, yo era staff en Universal. Yo vivía en la Ciudad de México y a mí me mandaban con todo un equipo de logística, con todo un equipo de dinero y de infraestructura a hacer esas coberturas. Yo llegaba, hacía mi levantamiento, hacía mi cobertura, regresaba a la seguridad, que bueno, ya no es tan segura la seguridad que me daba la Ciudad de México, y se publicaba después. Yo desconocía de primera mano qué era lo que ocurría en la zona de la cobertura después de que yo me salí. No así los colegas que viven allá. Los colegas que viven en Veracruz conviven todos los días con la violencia. Ellos no tienen esta cortina de protección que tenemos los que vivimos en la Ciudad de México. Si alguien de Veracruz documenta las desapariciones forzadas, las cosas clandestinas en la zona del Solecito, no solamente tienen que publicarlas, sino después asumir las consecuencias trágicas que esto puede ocurrir, y es por eso que muchas veces a nuestros colegas del interior de la República son los que más tienen este riesgo hacia su vida. Ahora, si no eres staff y eres corresponsal, te enfrentas a un segundo problema, que es el salario. Para que se den una idea, Proceso debe de estar pagando 5 pesos o 10 pesos por fotografía si eres colaborador. Entonces imagínense un fotógrafo en Guerrero que está documentando los cultivos de droga en la zona de Tlapa, hacia arriba. Tiene primero que ver si se lo van a publicar. Si se lo van a publicar, le van a pagar una miseria, no tiene las condiciones de seguridad, no tiene seguro de vida, no tiene ninguna infraestructura de alguna empresa que los proteja en caso de que les pase algo. Y si eso le sumas, que le pagan 4 pesos, 5 pesos por foto, pues ¿dónde está su calidad de vida como trabajador? Ellos tienen que buscar otra alternativa, que es buscar otro trabajo. Es en el mejor de los casos. Yo tengo colegas que salieron de zonas de riesgo en el sexenio de Calderón, por ejemplo, en Tamaulipas. Él me contaba que llegaban los grupos de crimen organizado y se acercaban a ellos para que publicaran o dejaran de publicar X o Y información. Si no se publicaba, se atenían a las consecuencias. Mi amigo les decía en ese entonces que él no era el editor, que él no tenía poder de decisión de qué se publicaba o qué no se publicaba. La presión llegó tanto que él tuvo que pedir su cambio a la Ciudad de México, y ahora mi amigo es un periodista desplazado por la cuestión de la violencia contra el narco en el sexenio de Calderón. Muchas veces nosotros, cuando vamos y hacemos una cobertura, regresamos y se supone que tendríamos toda la seguridad de los medios para la publicación. Pero si a eso todavía se le suma otro problema, que en las mesas de edición pueden cambiar o distorsionar tu información, no solamente pones en peligro
al periodista en sí, sino a todos los personajes que participaron o que te dieron su confianza para publicar ese testimonio. Cuando yo fui a cubrir los campos de amapola en la zona de Guerrero, de Tlapa hacia arriba, no recuerdo ahorita el Quechultenango, me parece, espero no errar. El delegado de ahí, cuando se enteró que nosotros hicimos esas fotografías, nos dijo que no publicáramos las fotos porque no solamente el grupo de crimen organizado que estaba en esa región podía tener represalias contra ellos, sino que el mismo ejército, en el momento en que se publicara, les iba a llegar y les iba a destruir sus cultivos y los iba a detener. Para empezar, este grupo de productores de amapola no es que sean los grandes narcos, es el escalón más bajo del narcotráfico. Eran parcelas más pequeñas que este auditorio, de familias que cultivaban, porque es lo único que tienen, o lo que tenían en ese momento, porque ahora ni siquiera es negocio cultivar amapola. Vivían con 2,000 pesos una familia un mes. Pues imagínense el nivel de pobreza que tenían estas personas. Y si a eso le sumas que en el momento en que nosotros publiquemos la información, llegaba el crimen organizado a amedrentarlos o a matarlos, y por el otro lado llegaba el ejército a presionarlos, evidentemente no querían que publicáramos esa información. Regresamos al periódico, hablamos con los editores, le dijimos, ¿sabes qué? Existe esta situación de riesgo, no se puede publicar por el momento. Se congeló la información 1 mes y medio más o menos, mientras que en Guerrero, un colega mío y una colega, que es Vania Pilleno, que es con quien yo trabajé, se encargó de estirar y aflojar las negociaciones con las personas que nosotros estuvimos documentando, hasta que por fin consideraron que ya era óptimo que se publicara. Y bueno, se publicó, siempre y cuando no reveláramos ni la ubicación del lugar, solo se mencionó que era en la Sierra de Guerrero, y se publicaran las caras de las personas, porque mi trabajo era de niños trabajando en los cultivos de amapola. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo es cuando a mí me tocó colaborar con Vice para hacer un trabajo sobre los 10 años de la guerra contra el narco de Calderón. A mí me tocó una célula en Veracruz y documentar los casos de tortura y de desaparición. Nuestro personaje principal del reportaje era una policía que había sobrevivido a un levantamiento de sus propios compañeros. En ese momento a ella le resultó muy fácil darnos su testimonio. Yo le hice fotografías, hicimos un mapeo en la zona, hablamos con otras personas a las que les habían secuestrado les había desaparecido a sus familiares, a sus madres, a sus padres, a sus hijos. Pero nuestro personaje principal era esta policía. Cuando regresamos a la Ciudad de México y se vuelve a preparar el trabajo, y le habló mi compañero a esta persona para reafirmar algunos datos, este personaje ya no quería que se publicara el reportaje porque temía por su vida. Nosotros, en este caso la editora, se puso a negociar con esta persona para explicarle la importancia que tenía que se publicara el reportaje, porque nosotros creíamos que era importante dar a conocer los casos de desaparición y los casos de violencia extrema que se viven en el interior de la República, como en este caso Veracruz. Y aún así nosotros no podíamos ser tan irresponsables para publicarlo, porque sabíamos que en el momento en que se publicara las consecuencias iban a ir para ellos, iban a ir para los colegas que nos ayudaron a hacer este trabajo. Cuando logramos que se publicara, lo hicimos con todo el hermetismo que se podía. Hicimos unas fotos muy anónimas, y bueno, y fue parte de un trabajo especial de la guerra contra el narco, en la que justo nosotros queríamos ventilar que la situación en México estaba muy lejos de estar en calma. Si bien es cierto que ya en los medios no se publican de manera tan cotidiana como se publicó en el sexenio de Calderón, no quiere decir que no pasa. Un ejemplo claro es lo que acaba de ocurrir en Coatzacoalcos, en Veracruz. Tengo compañeros que todo el tiempo están preocupados porque les pueda ocurrir algo. Yo creo que parte de que pueda solucionarse este problema en el campo del periodismo de nuestros colegas es que las empresas mejoren las condiciones laborales de todos sus empleados, llámense staff, llámense corresponsales, para que el colega que vive en el interior del país
tenga un sueldo digno, tenga las condiciones de seguridad que necesitan y que se preocupe solo por hacer su trabajo. Porque si no, lo único que haces es fomentar a que haya muchas aristas en el quehacer periodístico, y en verdad tengo colegas que han tenido que vincularse con el crimen, pero ni siquiera es porque quieran, es porque los obligan. O sea, imagínense que llegue un narco y te diga, ¿sabes qué? Vas a publicar esto porque si no te mato. Y cuando trágicamente matan al colega, y en los medios solo, o en algunos medios, porque no todos, dicen que tenía vínculos con el crimen organizado, pues la sociedad en general lo primero que va a pensar, pues es que por eso lo mataron, porque era narco. Cuando si te vas al contexto te das cuenta que fue prácticamente cooptado por el crimen organizado, fue cooptado para ser un mensajero, porque los grupos criminales por eso los utilizan. A los compañeros los utilizan para dar un mensaje hacia el otro crimen, hacia el otro grupo criminal, que son principalmente estas ejecuciones, estos mensajes de supremacía contra los grupos opuestos. Ahora, aquí en la Ciudad de México, lamentablemente, la violencia yo creo que nos está alcanzando por cuestiones políticas, por cuestiones sociales, por cuestiones de pobreza, por muchas causas que esto ha ocasionado que se esté desbordando, y además, pues que no se está haciendo nada, no se está haciendo nada para mermarlo. Y entonces nosotros, que somos periodistas, que teníamos o que tenemos la seguridad de vivir en la capital del país, pues ya no podemos meternos a ciertos temas, pues porque ya existe el riesgo de que entonces ya vayan a nuestra casa y nos ataquen, porque ya no estamos yendo a Veracruz, ya no estamos yendo a Guerrero, ya tenemos que cubrir a Tepito, tenemos que cubrir los crímenes en la Condesa, tenemos que cubrir ciertas cosas en la ciudad donde nosotros vivimos, y entonces la violencia ya nos alcanzó. La compañera hablaba de un caso de Tlatlaya. Yo les quiero contar lo que ocurrió con Apatzingán. ¿Alguien de ustedes se acuerda qué pasó en enero? En el 2014 de Apatzingán. Supuestamente cuando Alfredo Castillo estaba encargado de la seguridad del Estado, hubo un supuesto enfrentamiento entre grupos criminales. Una colega, Laura Castellanos, documentó el caso para el Universal y se dio cuenta que en realidad había sido una ejecución, como el caso de Tlatlaya. ¿Fue en el 2015? Laura Castellanos presentó este trabajo, era freelance del Universal, no era staff. Se fue con un compañero, con Luis Cortés, a documentar todo lo que ocurrió, y cuando se llega a la conclusión que efectivamente fue una ejecución y no un enfrentamiento entre grupos criminales, como las autoridades lo habían dado a conocer, extrajudicial, pues nunca se publicó en el Universal, le daban largas y le daban largas y le daban largas. Yo estaba en el departamento de fotografía y a mí me tocó enterarme, pues, digamos, de primera mano lo que ocurrió. Y así se tardó, y Alfredo Castillo fue a comer al periódico, después salió en la portada, y en ese momento quien era el director editorial del periódico, Francisco Santiago, se reúne con Laura y le dice que, bueno, que entiende que es freelance y que le va a pagar el reportaje aunque no se publique. Laura Castellanos no acepta y se lleva ese trabajo con Aristegui, y bueno, se ventila toda esta situación que hace tanto ruido que inclusive se lleva el Premio Nacional de Periodismo. No sé si se enteraron, si se enteraron de lo que ocurrió. Sí. Bueno, tenemos que entender también que los medios, nosotros no son una empresa, y como tal responden a intereses económicos y políticos. Ahorita yo creo que tenemos la ventaja de que las redes sociales nos pueden ayudar para dar a conocer información que en los canales tradicionales no se puedan publicar. Cuando a mí me preguntan que si hay censura ahorita, yo me atrevo a decir que ya no hay censura, y no me refiero con eso a que los medios o las cabezas institucionales ya no nos marquen línea editorial, porque eso va a existir siempre. Me refiero a que ya no hay censura porque nosotros podemos publicar a través de nuestras redes sociales información que por alguna u otra razón no se haya publicado en medios. Y la historia en los últimos días nos han demostrado que muchas veces el Facebook o las redes sociales
puede tener mucho más impacto que un medio tradicional. Ahí la censura o la autocensura tendría que trasladarse a lo que nosotros consideremos que es peligroso o no peligroso para publicar la información que tenemos. Nosotros también como periodistas independientes, que es en la situación en la que yo me encuentro ahora, decido qué publicar y qué no publicar, o qué ofrecer y qué no ofrecer a partir desde mi seguridad o a partir desde mi solvencia económica. Nosotros siempre vamos a tener aristas en lo que publicamos, y si ustedes en algún momento piensan dedicarse a esto, tienen que entender que primero tienen que serle fieles a ustedes y a sus ideas y que sean congruentes con lo que quieren hacer, y después entonces busquen o traten de colaborar en los medios donde sean empáticos con lo que ustedes piensan. Yo creo que ahorita ya no es necesario casarse con el Universal, ya no es necesario casarse con Milenio para poder tener un rigor periodístico. Tan así que los principales trabajos que han salido se han hecho desde el periodismo independiente. Una muestra de ellos es Estafa Maestra, que pues, ha hecho ruido hasta ahora, que lo hizo entre otros la compañera Nayeli Roldán en la plataforma de Animal Político. No necesariamente se tiene que estar en una empresa para poder hacer periodismo riguroso. Y si en algún momento ustedes están en una redacción y les toca hacer una cobertura fuera de su zona de confort, en este caso la Ciudad de México, tengan en cuenta muchos factores: el respeto a las personas a las que les están levantando el testimonio, el respeto a sus colegas que están allá, porque ustedes regresan, pero toda la carga de las consecuencias que puede ocasionar ese trabajo se les va a quedar a ellos. Y pues no está chido tener en la conciencia de alguien que una persona desapareció o murió porque publicamos algo cuando no debimos de publicar. Me gustaría más bien, si ustedes no todavía me pregunto, ¿cómo voy de tiempo? Creo que básicamente es como lo que yo les quiero comentar. En el ámbito periodístico, las causas son las lamentables situaciones laborales en las que se encuentra el periodismo. No solamente aquí, si aquí en la Ciudad de México está tan deleznable las cuestiones laborales, ahora imagínense en provincia. Entonces, cuando ustedes vean o cuando sean consumidores de información de colegas o de cualquier persona, dícese mujer, dícese lo que sea, cualquier ser humano que haya sido victimizado, antes de satanizarlo y emitir un juicio, traten de investigar su contexto y traten de saber el por qué ocurrió esto, y se darán cuenta que atrás de ese crimen existe toda una situación deplorable que lo llevó a que ocurriera esa situación. Creo que ya me acabé mi tiempo. Muchas gracias. Con toda esta información terrible. Lidiet Carrión es periodista independiente, estudió Ciencias de la Comunicación, licenciada en Ciencias de la Comunicación por esta facultad, egresada de la Escuela de Escritores de la SOTEM, donde impartió clases de periodismo narrativo durante 5 años. Sus reportajes pueden consultarse en la sección de investigaciones especiales del Universal y en pie de página. Ha publicado en Milenio Semanal, Milenio Diario, Día 7, Replicante, etc. Es coautora de los libros Los Gobernadores, Todas, A mí no me va a pasar, Entre las cenizas, y Tú y yo coincidimos en La noche terrible y 72 migrantes. En 2012 obtuvo el primer lugar del Premio Género y Justicia que otorga la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la categoría de reportaje escrito. Coautora del reportaje Las carteras de la muerte, que obtuvo el primer lugar en la categoría de multimedia del concurso Premio Rostros de la Discriminación Gilberto Rincón Gallardo. Durante 6 años documentó historias de violencia de género, desapariciones y feminicidios para el Universal Gráfico. Su libro, La fosa de agua, es producto de esa investigación. ¿Se oye?
entender cómo se cubre la violencia en el país es fundamental entender también las condiciones laborales y económicas de la prensa en México. Y como narraba Cris, pues no es lo mismo ser reportero estrella de Reforma que ser corresponsal y peor aún colaborador de un medio de comunicación en los estados. En este caso, bueno, yo siempre pienso en Goyo, ¿no? Un hombre profundamente honesto que empezó a documentar la industria del secuestro en su pueblo, cerca de y recibe la primera advertencia y lo siguiente es que es hallado decapitado junto al último secuestrado que era, ¿no? Entonces, no es lo mismo cubrir desde la comunidad de la Ciudad de México, a pesar de que se habla que ahora es un poquito más peligroso, y ahorita que decías que no es lo mismo cubrir Tepito. Bueno, yo narraría, por ejemplo, que los dos amenazados de muerte, que los últimos dos amenazados de muerte que yo he registrado, lucieron cubriendo la moderna UNAM, ¿no? Tuvieron que llevar chalecos antibalas un rato por narrar un poco, y lo voy a decir desde la impunidad de este espacio, narrar la probable colusión de Vigilancia UNAM con las redes de narcomenudistas que se juntaban que se juntan todavía en el Camino Verde. Entonces, bueno, pues, no es lo mismo, ¿no? Uno de ellos ni siquiera lo dijo públicamente, también porque su medio de comunicación decidió que era como una mala idea explicar ese tipo de cuestiones, dada la cercanía de su medio de comunicación con las autoridades de la UNAM. Yo amo mi alma mater, por cierto. No se rían, por eso lo digo, porque a mí me importa que esta universidad siga viva y se sacuda lastres y burocracia muy nefasta y estructuras muy autoritarias y verticales. Yo amo esta institución con todo mi corazón. A mí me dio todo desde el CCH, soy CCH del sur. Muy fresa, pero CCH le decían. Pero a mí la UNAM me ha dado todo, la amo, ¿no? Y por eso sí me atrevo a decir que sí hay un problema y que pues, se tiene que discutir, ¿no? Porque por lo menos un colega que mejor me digo su nombre, pues anduvo como 3 meses con chaleco antibalas. Un día el bestia me invita a comer y yo voy con mi hijito y llego y ¿qué traigo chaleco antibalas? Y yo, o sea, maestro, ¿qué equivoco con mi hijo? No te veo. Pero bueno, ese es el periodismo, ¿no? En este país. Entonces, qué bueno que Cris acá narra un poco, también para entender y comprender por qué es de pronto tan extraño lo que uno lee en la prensa, ¿no? Porque de pronto es tan incompleto y tan fragmentado y tan fragmentario y tan poco comprensible, pero sumado a esto que platica, que si no es lo mismo ser reportero del Universal o reportero de Reforma o tener un programa de radio a nivel nacional y reportear desde el restaurante de Cardenal, no sé cuál esté de moda con los políticos actuales. Además de eso se suman otros factores y esta parte les interesa a ustedes mucho, que tiene que ver con la preparación y el pensar para qué estamos informando la violencia, ¿no? Entonces, yo soy pésima fotógrafa, yo solo tomo fotos con mi celular para documentar las cosas que luego voy a escribir. Entonces, de ángulo y toda esta parte de semiótica que me encantaba cuando estuve en la universidad, porque aunque ustedes no lo crean, yo quería ser socióloga de cine y criticar películas. Esa era mi fantasía cuando estaba ahí. Iba a ver cine y criticar lo que ustedes hacen películas. No pasó. Es que no se casen con una sola idea. Más allá de la semiótica, digamos, del análisis de la imagen, uno tiene que entender para qué va a informar un suceso violento. Hay un periodista muy interesante que fundó el medio de comunicación El Faro, no sé si ustedes lo conocen, El Faro en El Salvador. ¿Sí? ¿Hace la mano quien sí lo conoce? No mientan. ¿Quién no lo conoce? Ok. Ahorita, mientras están ahí chateando con su
celular, pueden buscar el Faronet y darse cuenta de las ideas, las historias que narra, el tipo de fotografía, el tipo de textos. Entonces, cuate, Oscar Martínez, que además es un chavo, como unos 37 años, una cosa así, él explica que, por ejemplo, para narrar una historia de violación, para narrar una historia de feminicidio, dice, no es mala onda, bueno, es otra expresión, pero hay tantos feminicidios y tantas violaciones al día. ¿Por qué me vas a narrar esta en particular? ¿No? La mayoría de los reporteros dicen, bueno, pues porque contacté a la persona, sí, y, o sea, sí, contactaste a alguien que te va a contar su testimonio, pero ¿qué vas a narrar con esa historia? Porque historias de feminicidio, historias de violaciones tumultuarias, historias, vamos a hablar también de ejecutados, de descuartizados, de degollados, etcétera, hay todos los días en este tipo de regiones. Cuando nosotros narramos y consignamos de esta manera, si bien tiene la función de ir documentando y de poderse dar una idea del panorama, para el lector lo que está haciendo pueden ser dos cosas probables. Uno, abonar al estado de shock, ¿no? Al estado de conejo lampareado, que es muy, por ejemplo, muy palpable en México, donde todo el mundo, si ustedes platican con cualquiera que esté medianamente informado, dice, pues ya no va a cambiar nada en este país, ya todos nos vamos a morir, ya nada va a cambiar, las cosas siempre han sido igual, es decir, el estado de shock y de insensibilidad. O por el otro lado, colaborar a lo que yo llamo como un poco de porno de la violencia, es decir, llega un momento en que se vuelve una cosa, un producto que se consume, que se consume como porno, pues, ¿no? O sea, uno lo puede ver en los periódicos tabloides, es decir, hay una necesidad de consumir imágenes o historias violentas sin pies ni cabeza. Esto ocurre, no ocurre solo por, seríamos decir, es que es el morbo. No, resulta que hay un mecanismo casi que los neurólogos ya han estudiado muchísimo. Cuando nosotros consumimos violencia que no pasa a nosotros, hay una parte de nuestro cerebro, por un lado la amígdala, que secreta una serie de hormonas y de cosas a las cuales nos vamos, ¿cómo podemos llamar? Nos vamos creando tolerancia y creando cierta necesidad de que ocurra. Y por el otro lado, el mecanismo psicológico es de respiros, está súper estudiado. Ojalá lo vean en alguna de sus clases. Yo no lo vi aquí, por cierto, lo vi después. A mí no me pasó, ¿no? Por eso son tan populares estas cosas como la alarma, etc. No es que la gente es morbosa e ignorante. No, si podemos estudiar los fenómenos detrás, podemos entender cuáles son los mecanismos y empezar a desarticularlos. Entonces, bueno, ¿para qué vamos a narrar la violencia? ¿No? Cris ponía un ejemplo muy interesante que es el de Laura Castellanos. Laura Castellanos es acá como un sensei, justo ayer la estaba entrevistando. Ella ha pasado los últimos 20 años de su vida documentando, narrando y reflexionando sobre los movimientos armados, el uso de la violencia en el ámbito popular. Una cosa, si se fijan, qué difícil es hablar del uso de la violencia sin tratar de dar ¿cómo podemos llamar? Una condena, ¿no? Moral. No, es que toda violencia es mala, ¿no? Sí, digamos, uno se siente cómodo con eso, pero resulta que la violencia está en el mundo natural y que, por ejemplo, en esta facultad se habla de que la conformación del Estado, es decir, de los estados, de las naciones, tiene que ver con que el Estado va a tener el monopolio del uso de la violencia física. Entonces, la violencia ya está. ¿Cómo la vamos a estudiar? Cuando entonces nosotros vamos a narrar la historia de unos descabezados, a dónde vamos a abonar. Y aquí viene la parte que a mí me ha parecido muy importante y en la cual me he tenido que detener mucho, que es ¿qué quiero narrar con esta historia y cuál va a ser el impacto en mi audiencia? Si es que tengo audiencia. Ese es otro tema, ¿cómo voy a hacer que me lean? Ahí vienen con una serie de técnicas, estrategias, etc. ¿Y por qué tengo interés en esto? Entonces, yo descubrí, por ejemplo, que en mi caso muy personal, a mí me interesa
me interesa mucho hacer periodismo para el cambio social, es decir, como para tratar de, justo para esto que dicen, siempre va a ser así, siempre va a haber asesinados, siempre va a haber feminicidios. Yo sí creo que no es lo mismo vivir en este país que en Venezuela, que en Argentina, que en Cuba, que en Estados Unidos, que en Suecia, que nos corresponde tratar de entender cómo podemos transformar esas estructuras para vivir de una manera distinta y mejor, ¿no? Entonces desde ahí va mi compromiso. Entonces cuando yo narro la violencia, mi intención es primero tratar de comprenderla y de explicarla también desde esta parte de la violencia estructural. Es decir, si matan a muchas chavas en determinada calle, hay toda una estructura que tiene que ver con otras cosas, desde el punto de vista sociológico, inclusive desde el urbanismo, desde la economía del lugar, desde los usos y costumbres, desde la cultura, desde todo lo que consumimos desde el punto de vista cultural, que propicia o que permite que justo en esa calle ocurran estas cosas, ¿no? O en el caso de la violencia que llaman de feminicidio íntimo, cómo es la relación al interior de una familia, pero no la familia como una cosa aislada que tiene que ver con un tema de la vida privada del individuo, sino una familia que está inserta en todo un sistema social que permite, propicia y que alienta determinadas prácticas que terminan desembocando en el feminicidio. Yo no digo esto con el afán de quitar de responsabilidad al individuo que comete un feminicidio, por ejemplo, o al individuo que se dedica a descuartizar gente, pero ¿por qué en un país como México, por ejemplo, tiene el primer lugar de feminicidios de toda la región de América Latina, incluso por encima de El Salvador, que nos triplica en tasa de homicidios? ¿Y por qué hay países en donde no? ¿Por qué? Bueno, hay razones, sí, o sea, la responsabilidad individual es inalienable, o sea, pero ¿qué ocurre en una sociedad para que México sea líder en homicidios, en desplazamiento forzado, en feminicidios, en privatización del agua, por ejemplo, ¿no? No es una cosa que pasó, que nació como hongos en la lluvia. Hay toda una razón, pues, detrás. Hay toda una estructura detrás y a lo que yo le apuesto, por lo menos yo desde el periodismo, es tratar de entender primero yo, o de buscar y de reportar primero estas búsquedas que generalmente no son estáticas, no hay una conclusión profunda, sino ir narrando también esta búsqueda de respuestas e ir narrando estos hallazgos para que el periodismo sea verdaderamente útil y no sea nada más el consumo de la violencia por consumir violencia, ¿no? Que hay, insisto, estamos preprogramados para buscar y tratar de entender, de consumir cierto tipo de productos culturales, de ahí pues, que nos encanten las películas de asesinos seriales y películas de terror. Todo, es la misma función, es el estímulo a la amígdala y es el, ay, no me pasó, ¿no? Pasó allá. Entonces, el periodismo puede volverse eso, un producto de consumo cultural para satisfacer esas necesidades sin aportar a lo que originalmente el periodismo apuesta, que es la transformación social, la meditación o la reflexión acerca de la sociedad en la que estamos y a la que aspiramos. Y bueno, creo que, no sé cuánto el tiempo, pero pues creo que con eso me quedo. Gracias. De construir una nueva narrativa periodística que intente llegar al fondo de cualquier situación conflictiva o donde tenga que ver la violencia, y en eso las universidades tienen una responsabilidad. Bueno, vamos a pasar a nuestro último invitado, el periodista José Rebel. Tiene más de 40 años de experiencia, ha
colaborado para los diarios Excelsior, El Financiero. Él fue fundador del semanario Proceso, donde también colaboró como jefe de redacción. Ha trabajado en la agencia italiana de noticias ANSA, pero también fue fundador de la revista Filo Rojo, colaborador de Zócalo, y en 2001 fue acreedor al Premio Nacional de Periodismo. Él es autor especializado en temas de seguridad nacional, se ha especializado también en temas de derechos humanos, los abusos de poder, movimientos sociales, represión y seguridad nacional. Ha dedicado su tiempo y experiencia al periodismo de investigación, reportajes polémicos que han denunciado actos de corrupción entre políticos y empresarios, así como de impunidad, abusos de autoridad, y también ha investigado el tema del narcotráfico. Algunos de sus libros son Una cárcel mexicana en Buenos Aires, Las manos sucias del PAN, Las historias más negras, El cártel incómodo, Levantones, narcofosas y falsos positivos, y es coautor de la obra La Quina, el lado oscuro del poder. Muchísimas gracias. Me gusta estar aquí, gracias por la invitación, con gente tan amiga y reconocida como Blanca, con Carmen, con Didier, con Christopher, al que no conocía, pero mucho Nos gusto. conocimos en la TIC. Ah, esas fotos, no, lo que pasa es que en estas actos multitudinarios o ferias multitudinarias que tienen razón. Bueno, yo voy a empezar contándoles una anécdota porque tiene que ver con lo que yo quiero decir. Hace 28 años yo estaba haciendo una revista que se llama aquí Filo Rojo, y justamente en estos días me encontré la portada que era sobre la tortura. Y me la llevé a Guadalajara, donde tuvimos un foro sobre tortura la semana pasada. Es decir, las cosas han cambiado en 28 años. Pues estábamos hablando que era una práctica consuetudinaria, lo decía Amnistía Internacional, y ahora que lo dijo hace 3 años el relator de Naciones Unidas, Juan Méndez, México propiamente lo corrió. Y no lo quería dejar entrando en la mente para hacer este trabajo de supervisión, de escrutinio, al cual no solo tienen derechos las naciones internacionales, las propias Naciones Unidas, porque México el gobierno mexicano es un suscriptor y ratificó ese tipo de tratados, y tiene que permitir que desde fuera se le pueda supervisar. Entonces, en esa ocasión, con motivo de la aparición de la revista, 2 conocidos periodistas me entrevistaron en lo que era en aquella época imagen del MBS, y que eran Javier Solórzano y Carmen Aristegui. Entonces, cuando me presenta Javier, un amigo José Rodríguez, que está aquí presente, es un colega, un buen periodista, un especialista en nota roja. Le digo yo, perdón que te desmienta yo al aire, pero yo no soy periodista de nota roja. ¿No? De nota roja se nos hizo el país. ¿No? Ese fue el comentario hace 28 años. Yo creo que si pensamos en voz alta, ¿por qué vivimos en un México que tiene la necesidad de imprimir folletos propiamente instructivos, manuales para cobertura periodística en zonas de riesgo, en zonas de violencia? Pues ya estamos mal. Si somos un país que hace más de 7 años tuvo que generar una ley para luego inaugurar el mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, pues estamos mal. No tendremos que acudir a un mecanismo que supuestamente proteja a los periodistas. Entonces, esos 2 datos hacen pensar cómo se ha deteriorado la situación social, no nada más la del periodismo y de los
defensores de la tierra contra los megaproyectos, sino para toda la ciudadanía. El avance de la violencia ha sido muy permitido y muy rápido y muy peligroso para la sociedad, de tal manera que estamos registrando ya en este gobierno, en este cambio de régimen, estamos registrando las estadísticas de violencia más altas de toda la historia de los últimos 25 años. ¿Qué quiere decir eso? El envión, el impulso, la inercia que trae la violencia contra la ciudadanía en general, pero también contra periodistas y defensores, es tal que no ha podido ser frenada. Es decir, ya vamos a cumplir un año del nuevo gobierno que ganó por abrumadora mayoría, como todo el mundo sabe, y sin embargo no se ha logrado llegar a un freno de esta situación de inseguridad y de violencia. Y ya va siendo hora de que se ponga el freno y se empiece a avanzar, o sea, retroceder en el tiempo, porque ese gobierno no va a poder seguir diciendo después de un año que es la herencia que nos dejamos. Ya no va a ser posible. O sea, un año es un tiempo suficiente para que haya resultados diferentes a los que nos decían, a los que nos proporcionaban otros gobiernos, pues si no de otra manera va terminando por ser el mismo discurso. Entonces, hace un rato Christopher mencionaba justamente que ya van 12 periodistas asesinados en este año, ¿no? Que empieza a superar la cifra del año pasado y la del antepasado. Hay un dato que apareció hace cuestión de un mes y medio, de que de los 25 periodistas asesinados en todo el mundo, incluido Siria, Afganistán, otros países en guerra que sí están en guerra, México aportaba 10 de los 25. Ya estamos en 12. Les voy a dar nombre y apellido porque es muy feo hablar de que mataron a 12 periodistas y ni siquiera sabemos quiénes son. Son Jesús Alejandro Márquez Jiménez, esto ocurrió en Nayarit; Rafael Murúa Manríquez, en Baja California Sur. Él era no solo un periodista con su propio medio, sino que también era un activista. Está Samir Flores Soberanes, en Morelos, otro activista y periodista; Santiago Barroso en Sonora, Teresco Santiago Enríquez en Oaxaca; Francisco Romero en Quintana Roo; Norma Sarabia en Tabasco. Cada vez también las mujeres periodistas son agredidas más porque cada vez son más mujeres periodistas y cada vez se demuestra que son las más entronas para los temas muy difíciles, ¿no? Rogelio Barragán en Morelos; Edgar Alberto Nava López en Guerrero; Omar Iván Camacho Mascareño en Sinaloa; Jorge Celestino Ruiz Vázquez en Veracruz; y David Condés Jaramillo en el Estado de México, hace muy poquito, por cierto, apuñaladas, ¿no? Para hacer más evidente la violencia, la hazaña con la que se liquidó. Y ustedes vieron las fotografías de que fueron miles de personas a su sepelio, porque era una persona muy conocida. Entonces, este mecanismo que yo les mencionaba apenas acaba de recibir hace 3-4 días, no, que fue el lunes pasado exactamente, una serie de 104 recomendaciones de Naciones Unidas para su mejoramiento. Quiere decir que no está funcionando bien. Quiere decir que hay un mecanismo que es apagafuegos, que llega cuando ya ocurrió la agresión, cuando ya ocurrió la amenaza, cuando ya ocurrió la intrusión, vamos a decir, armada a algún edificio de un medio, o cuando ya fue herido o liquidado uno de los periodistas. Y no hay una función preventiva, no hay una función que evite que eso esté ocurriendo en ese país. Hay como evidencia también de que se tiene que proteger a los periodistas y se les tiene que dar esta cobertura. Hay muchas organizaciones que se supone que se dedican, además del gobierno, los mecanismos del gobierno, en la sociedad civil
hay organismos que defienden a los periodistas. Está Reporteros Sin Fronteras, está artículo 19, por supuesto, está el Comité de Defensa de Periodistas, que aquí tiene la sede de Nueva York, pero aquí hay un corresponsal que es Jan Albert Kosten. Está de alguna manera el Centro Nacional de Comunicación Social, que es CENCO. Hay organizaciones regionales, estatales, de protección a los periodistas. Entonces, eso lo que deja la pena es que somos el país más riesgoso para ejercer esta profesión. Y no nada más periodistas de los medios tradicionales. Muchísimos son gente que tiene su propio sitio o que tuvo su propio sitio en internet, como periódicos digitales, y que a través de las denuncias que hacen, pues muchas veces ganan la animadversión de las autoridades locales. Porque aquí tengo que decir algo que hay una percepción equivocada alimentada por los gobiernos, que dicen que a los periodistas ahora los mata el narco o los persigue el narco. En realidad, en estudios serios hechos por Artículo 19 y Reporteros Sin Fronteras y CENCO, que acabo de mencionar, al principio, porque ya no, creo que desapareció lo que era la Fundación Manuel Munguía, se demostró fehacientemente a través de encuestas que los principales agresores de los periodistas no son los bancos, no son los delincuentes, son los políticos y las autoridades locales, seguidas de los empresarios corruptos que están aliados o los caciques que están aliados con esas autoridades locales. Entonces, el porcentaje de agresiones de estos grupos que estoy mencionando es arriba del 65%. Y el porcentaje que se le atribuye a la delincuencia organizada no llega al 10 o al 12%. Por tanto, es una mentira, es una afirmación falaz decir que a los periodistas los agreden los narcos. Por supuesto que muchos que cubren nota roja en sus lugares son agredidos, pero no porque sea directamente el narco o los grupos criminales, sino son aquellos que están escudados detrás de las autoridades, y las autoridades los protegen. ¿Y cómo los protegen? Pues evitando que se publique la información, y si no lo logran, pues liquidan al emisario, al correo, que es el periodista. Hace varios años estábamos con compañeros corresponsales de unos 18 estados del país en una reunión en la Casa de Defensa de los Periodistas, y una compañera de Tamaulipas, que no voy a decir su nombre, dijo: pues yo les tengo que informar que en Tamaulipas ya tenemos nuevos jefes de redacción y nuevos jefes de información. Se llaman los Zetas. Ya después explicó con más detalle por qué decía esto. Porque en Tamaulipas, como ocurrió también en Chihuahua, como ha ocurrido también en Coahuila, como ha ocurrido ya en zonas del norte de Veracruz, como mencionaba aquí, sobre que es el estado con más periodistas asesinados. Sí, históricamente sí, en este año sobrellevan uno, parecería un alivio, no, van 12 Morelos y hay en otros estados. O sea, se ha diseminado el ataque a los periodistas. Decía ella que los grupos criminales ligados al narco eran capaces de llamar por teléfono, tenían los teléfonos de todos los periodistas y les ordenaban que publicar y que no publicar. Así, prohibir publicar. O a los fotógrafos. Eso lo platicó también un compañero en un seminario de periodismo en zonas de riesgo, justamente. Cómo le enviaron a su computadora las fotografías de unos desmembrados, como 108 cadáveres, que ni siquiera estaban todavía armados, ¿no? Estaban todos regados, y le estaban exigiendo que lo publicara. Hay la prohibición y la orden de publicar. ¿Esto qué ha generado? Ha generado zonas de silencio, sobre todo en el norte del país, en donde posiblemente un tamaulipeco puede afirmar que se
se informa más si lee un medio nacional o escucha un noticiero nacional que uno local, porque se ha llegado al extremo de que los periodistas escogen no publicar. Esto ocurrió en Parcial de Sonora, un histórico artículo editorial diciendo ya no vamos a informar de violencia, nos abstenemos, ¿no? Hubo el famoso editorial también del Diario de Juárez, en donde le dirigían, digamos, el escrito a la delincuencia organizada. Decían, a ver, ustedes, díganos qué hacemos o qué no hacemos, porque no tenemos autoridad. Autoridad son ustedes. Claro, se malinterpretó porque se dijo, estos están hablando del narco. No, era un mensaje que yo entendí, te lo digo, Juan, para que lo sepas, Pedro. O sea, te lo estoy diciendo a ti, jefe de plaza, o a ti, capo de la delincuencia organizada, para que la autoridad entienda que no tiene ya ninguna autoridad, que ya no es el que manda, que el poder de facto es otro. Y por tanto dice, bueno, pues dinos qué hacemos o qué no hacemos. Ese editorial recorrió el mundo, se hizo famoso, el Diario de Juárez, pero finalmente lo que ellos decían tenían razón. No había autoridad que mediara entre la delincuencia y los medios. Entonces, estamos en una situación en donde el periodismo que está diseñado, hecho, nació para satisfacer el derecho que tiene la gente a estar informada y también para ejercer un derecho, su libertad de expresión como medio, pues está ejerciendo con miedo, hay que decirlo así, con miedo en muchos lugares, porque el terror está ahí, se difunde. Sin embargo, hay compañeros que siguen trabajando como si no hubiera pasado nada, y hay, puedo decir, ya cerca de 100 compañeros periodistas desplazados en la Ciudad de México que siguen trabajando para sus medios de donde vinieron. O sea, si vinieron de Tamaulipas, si vinieron de Baja California, si vinieron de Chihuahua, si vinieron de Sonora, de Morelos o de Veracruz o de Chiapas, siguen trabajando información bastante riesgosa, ¿no? Pero lo están trabajando a distancia. Ahí hay un problema, hablando del mecanismo, y yo he escuchado cómo se discute, cómo se analiza la posibilidad de un periodista desplazado al cual se le concede esta calidad de desplazado, ¿cuánto tiempo puede estar en esa condición? O sea, hay un límite, hay un tiempo en el cual se cumple y qué autoridad o qué organismo le va a decir a un periodista, ya regresa a tu tierra, que ya no te va a pasar nada. Entonces, es un problema que parece estar creciendo sin posibilidad de regreso. Las cifras lo dicen, ahora que se analizó el mecanismo por parte de la ONU Derechos Humanos, ONU-DH, se dijo que hace unos 3 años había poco más de 500, cerca de 600 periodistas y defensores de derechos humanos a los cuales había acogido el mecanismo. Pues ahora están llegando a los 1000. Y esos 1000 seguirán creciendo si no hay una solución que tiene que ver con la prevención y con tapar los hoyos que va dejando la violencia. Justamente, hablando de los que están protegidos por este mecanismo, dice la previsión de Naciones Unidas es que para el año que entra se estará protegiendo a 1.131 personas. 1.131. Y un presupuesto que en este 2019 fue de 207 millones de pesos, resulta que ya no es suficiente y le van a dar un presupuesto adicional. Estamos en el reto de nunca acabar. Si la solución a la violencia contra los periodistas es darle más dinero a un mecanismo para que a su vez les dé alimentación, hospedaje a sus familias, servicios de salud, escuela, etcétera, etcétera. En la Ciudad de México, por poner un ejemplo, pues no vamos a llegar jamás a solucionar.
Entonces, yo les dejo eso para que lo reflexionen y podamos pensar en posibles salidas en el futuro. Es una situación que no puede ser eternamente permanente. Como no puede ser permanente el tema de los desplazados, no solo periodistas, desplazados, personas desplazadas de este país. Salen de su región por la violencia y ya no pueden volver. Y no hay entidad, organismo o organismo gubernamental que los haga retornar y les garantice que pueden retornar. Entonces, van a sorpresa y vamos a ver. Se me dio por su reflexión. Muchas gracias. Un reto mayúsculo y sí requiere que la sociedad entera se involucre en esta problemática. No puede ni debe existir un país sin periodistas. Su labor es muy importante, es que hay que considerarlo. Viene una parte de preguntas, inquietudes que tengan ustedes, algunas dudas. ¿Quién quiere empezar? Sí, mi nombre es Fernando. Pues con el libro de narcoperiodismo de Javier Valdés, pues supimos muchos las condiciones del reportero, ¿no? Y en todo el país. Desde que empezó la guerra contra el narcotráfico, han surgido muchas organizaciones de la sociedad civil y redes de periodistas, como bien lo decía José Reveles, que recuperan justamente muchos géneros que en la prensa tradicional se habían olvidado, como yo creo la crónica o el reportaje de investigación. Y sin embargo, a pesar de que existen ya todas estas redes y talleres para periodistas y el mecanismo, pues parece que la violencia nos está superando y que la sociedad aún no ha valorizado el papel del reportero, del periodista lo suficiente. Entonces, mi pregunta es si realmente estas redes son la salida al problema que vivimos, ¿qué es lo que falta para empezar como a solucionar estos problemas, ¿no? Si realmente hay una comunidad de periodistas o esta solo es como una ilusión, porque yo he visto que surgen como nuevos medios, por ejemplo Amapola, que es parte de periodistas de a pie, o todos estos medios que ya trabajan en los estados y que pues hacen un mejor trabajo, pero ¿qué más hace falta? A ver, como les comenté, yo creo que se tienen que atender las causas. ¿Por qué están agrediendo a los periodistas? Porque somos incómodos para los sectores que no les conviene que hablemos. Dícese políticos corruptos, grupos criminales. Y pues la única manera de que no nos agredan es que no hablemos de eso. Y como no va a ocurrir, la otra manera es que deje de haber corrupción y que deje de haber grupos criminales o a estas personas a las que les incomodamos. Si se atienden las causas de educación, de pobreza, y socialmente se llega a una mejora, se entendería que no habría corrupción y se entendería que no habría una explotación de grupos criminales, y pues entonces ya no estaríamos denunciando tanto y no nos agrederían. Yo creo que si bien es cierto que Artículo 19 u otras organizaciones que se encargan de darnos la ayuda jurídica, inclusive de asilo, de hospedaje o económica, pues la verdadera causa por la que nos están matando es porque estamos siendo incómodos para otras personas, ¿no? Entonces, si no van a matar a nosotros es porque ya no vamos a ser incómodos y porque esas causas ya no existen. Brevemente, a propósito de lo que dices, en efecto hay un tipo de periodismo narrativo de crónica que se acerca mucho a las víctimas, a las familias, a los afectados por esta violencia, y hay muchos ejemplos, y yo voy a citar solamente los de mujeres, para empezar aquí con Guillet, ¿no? O Marcela Turati, o Anabel Hernández, o Ana Lidia Pérez, que son
mujeres que han hecho trabajo, Daniela Rea, que no solo han sido galardonadas, sino que están haciendo constantemente un trabajo de fotografía de la realidad, ¿no? A través de sus escritos, ¿no? Algunas incluso también de un medio electrónico. Entonces, yo les recomiendo que acudan a estas autoras que son un buen ejemplo de excelente periodismo y afortunadamente no deja de haber en todo el país. Hay muchas personas que incluso escriben en los estados, como en el caso de Javier, ¿no? Miroslava Lish, ¿no? Que hacían un abordaje, por ejemplo, de la violencia y del narcotráfico muy diferente a la nota diaria, a la nota roja, ¿no? Dándole un poquito de contexto en cada uno de los lugares. Amapola no forma parte de la red de periodistas de pie, sino de la Alianza de Medios, que sí, el 90% de la Alianza de Medios, los integrantes, participan de un modo u otro en la red de periodistas, pero son como, el andamiaje es yo no lo entiendo, ¿no? Pero sí, y hablando de la red de periodistas de pie, ahí sí me gustaría mucho destacar, no es muy bien que preguntan, pero la red de periodistas de pie empezó con este tema primero de capacitación para los periodistas de los estados, porque si bien es verdad que a los periodistas se les mata principalmente por ser incómodos o por estar en este fuego cruzado, también es real, y eso no lo podemos negar, que también por condiciones estructurales, por toda una historia, no sé, yo recuerdo en historia de la prensa en México, alguna vez lo vi aquí, me entregaron unas fotocopias y expliqué clarito, me gustaría saber ahorita el autor, pero la verdad es que solo recuerdo las fotocopias, de cómo se va conformando el poder político y cómo está totalmente cooptado, o sea, está estrangulando todo el tiempo a la prensa en México, ¿no? Todos, por ejemplo, de los años 80 para atrás, a toda la prensa del país se le controlaba con la venta de papel, tan simple, ¿no? Un tiempo para acá es distinto, pero sigue siendo, es real que la mayoría de los periódicos, de los medios de comunicación, incluso de los que se llaman o nos llamamos independientes, en el caso de periodistas de pie no, pero la mayoría de los medios, una parte fundamental de su financiamiento viene por parte de de publicidad oficial. Entonces una de las demandas es, dado que el periodismo es un bien público, de interés público, ¿no? Y ahí habría que transparentar y clarificar cómo es que entregan estos productos de publicidad, pero mientras no se transparenta, esa es una manera de agarrar a la prensa, ¿no? A pegarle, y lo mostraron muy bien los medios Fortuna y Contralínea, me parece, ¿verdad? Cuando ellos exigen desde la Suprema Corte que se transparenten los productos de publicidad porque empiezan a ser incómodos y les quitan la lana, ¿no? Entonces, pero más allá de eso, también por condiciones estructurales y de violencia estructural, de llamada violencia estructural, de razones económicas que también tienen una razón de ser, que podríamos hacer un semestre explicando todo esto, es real que los periodistas en México tienen muy poca capacitación. En los estados, no es lo mismo la Ciudad de México, no es lo mismo Monterrey que Juan de las Palomas, no sé dónde, y todo eso es México. Entonces, también es real que sí hay periodistas, por un lado amenazados y por el otro lado no tan amenazados, que empiezan a mimetizarse con fuentes y que también empiezan a corromperse. Eso es real y tiene causas estructurales, económicas, culturales, muy profundas, muy complejas, que no por ello no por ello podemos dejar de ver. No sé si con eso respondí tu pregunta. Bueno, no sé, ya me perdí con la pregunta. Bueno, tengo una serie de preguntas, algunas fueron para una compañera que desafortunadamente no pudo estar aquí, pero ella pregunta, ¿cuál es la importancia de que el tratamiento de temas como la violencia contra la mujer sea con perspectiva de género? Y esa pregunta está un poquito más enfocada a
cuando dejó, eso se dio en un contexto de que efectivamente la red de periodistas de a pie, de nuevo, es distinto de pie de página, que es distinto de la alianza de medios, pero que de alguna manera hay no sé, está rarito, así como está mezclado, pero tienen como organismos distintos, es decir, son estructuras distintas. La red de periodistas de a pie tiene una sección que tiene que ver con libertad de prensa, derechos humanos, etc. Y ahí se lleva un conteo de los periodistas asesinados. En uno de estos casos, yo casi no cubro ese tema porque la verdad, a mí me costó mucho trabajo estar en un tema saltando en otro. Pero entiendo que fue asesinado un periodista que en ese momento ya no estaba ejerciendo como periodista y que fue asesinado en el contexto de él como funcionario público. Entonces, había como la duda, todos decían, es un periodista, es decir, podríamos hacer una reflexión filosófica, si una vez fuiste periodista, siempre periodista, nunca imperiodista, no lo sé, pero en los hechos es que llevaba ya mucho tiempo de no ser periodista y su función era como funcionar como servidor público. Entonces, esa era como hubo una discusión de lo incluimos, no lo incluimos, y decidió Jade, que es la que lleva todo ese tema, decidió que no era justo con otros casos. Pero es una discusión inacabada, o sea, es una discusión que habrá quien dice, no, es que también es periodista y entonces también se debe llevar. Ahora bien, es muy difícil saber, por eso generalmente sí se cuenta a todos los casos. De entrada es muy difícil saber por qué o para qué matan a una persona, ¿no? Es, por ejemplo, como la eterna discusión de ¿es feminicidio o es homicidio de mujer? Entonces, a la conclusión a la que se ha llegado, en el caso de los feminicidios, es que toda muerte violenta, toda muerte no natural de mujer, tiene que investigarse bajo el protocolo de feminicidio, ¿no? Entonces, bajo esa lógica, yo pensaría, pues sí se tendría que incluir, ¿no? Pero, repito, es una discusión en la que hay muchos puntos de vista y Jade dio su punto de vista, ¿no? Yo iría más por esta parte de aclarar. El problema es que, por ejemplo, ahí, otro de los problemas que se ha visto es que cuando se han querido hacer libros tratando de narrar como toda esta violencia periodística, etc., sí es real que uno se topa con casos donde el periodista pues también era extorsionador o el periodista también era super brother del gobernador. Entonces hay una serie de cosas que vuelven muy complejo narrar cada uno de los casos y es una discusión eterna, pues yo no he visto que se haya terminado. La violencia contra la mujer, pues claro que se debe analizar con perspectiva de género. Todos los fenómenos sociales se habla de que la perspectiva de género tendría que ser transversal, y yo añadiría, porque también en el feminismo hay distintos feminismos, ¿no? Hay el llamado feminismo blanco, hay el RADFEM, ¿no? Que habla de es imposible relacionarse con un hombre y lo mejor que puede hacer uno como postura es ser lesbiana. O sea, hay mil feminismos, hay tantos feminismos como hay distintas posturas políticas también, ¿no? Quien vota por tal o por cual, o decide, por ejemplo, dentro de la defensa de los animales, hay quien habla de... O sea, hay toda una esfera desde el veganismo, que si comes miel estás explotando a las abejas, hasta el que come carne con conciencia y pasto. Es decir, hay muchas cosas. Yo me asumo como feminista, pero desde el ámbito de colonial y anticapitalista. O sea, esa soy yo y desde ahí yo trabajo. Y claro que siempre estoy reflexionando y siempre estoy también cambiando de postura, ¿no? Y no cambiando de postura de votar por el PRI y luego unirme a las autodefensas de Michoacán, siempre desde un lado crítico, ¿no? Desde una postura crítica, pero sí desde que estaba en esta universidad siempre he sido, o sea, yo sí veo que el tema, por ejemplo, de la colonización y de los procesos de colonización que siguen hasta la fecha, sigue empezando en nuestra región. Entonces desde ahí yo leo la realidad, y para mí, por ejemplo, el feminismo que debe abordar estos temas tendría que ser desde ahí y desde una postura, pues sí, francamente anticapitalista o por lo menos antineoliberal, en el sentido de que la mujer dentro del neoliberalismo es vista como una mercancía más, y de eso, bueno, hay mucha teoría, lo ha explicado Silvia Federici,
que va a ser una postura en la que puedo coincidir o no con otros tipos de feminismo, un feminismo tal vez más blanco, que habla de otras cosas, por ejemplo, del derecho a no depilarse las piernas, es decir, hay muchas cosas que no es que yo las haga menos, pero mi lectura es desde ahí, pues, ¿no? Entonces, desde ahí hay coincidencias y también hay oposición. Por ejemplo, yo tengo una pareja y es un chavo, ¿no? Yo no podría asumir, o sea, que mi única postura política sea relacionarme, ¿no? Entonces, bueno, desde donde yo estoy así, eso no implica que no esté escuchando, que no esté dialogando. O sea, para mí esa es la parte fundamental de un científico social, y el periodista, si quiere ser un periodista, tiene que asumirse como científico social desde el periodismo. No puede ser nada más hacer notas, pues, ¿no? No puedes hacer nada más contar la historia sin hacer una reflexión como científico social. Por eso la carrera de Ciencias de la Comunicación está en esta facultad, y por eso es una tragedia que se haya separado también de todas las partes de teoría social, economía política, historia que tenía alguna vez, ¿no? Y desde ahí, de nuevo, cada quien tiene que ir construyendo su propia visión. Por ejemplo, yo comparto muchas cosas con amigas, con amigas, con colegas o con conocidas que trabajan desde otros puntos de vista, que no se meten, por ejemplo, con el tema económico, que no se meten con el tema de colonización, pero entendiendo desde ahí se puede hacer un diálogo y una reflexión mucho más profunda. Yo solo me gustaría añadir que hay investigaciones muy valiosas en esta facultad, tesis que abordan alguna parte de tu pregunta, que abordan algunas investigaciones, ¿no? Y que de alguna manera también tocan otro trabajo, el comentario que añadió José, relacionado con los verdaderos victimarios de los periodistas, ¿no? Esa idea que se tiene, que se sigue manejando hasta la fecha, que es el crimen organizado, ¿no? Entonces, ese trabajo de investigación serio, pues exactamente como había mencionado, ¿no? Y otro trabajo que también aterriza las conclusiones, esa muerte del periodista, ¿qué tanta relación tenía con las problemáticas que investigaba, ¿no? O con su vida personal, problemas de vida personal. Bueno, no, opino lo mismo. Yo creo que sí se tendría que sumar, porque habría que contextualizar su muerte, y yo creo que tendría que ser agregado a la cifra de muertos. No sé si hay otra pregunta para aprovechar el tiempo. Ya casi cerramos. Sería la última pregunta. O si es cortita, puede ser. Hay dos peticiones que tienen consenso entre los periodistas de todo el país. Uno, que la autoridad no empiece a diversificar las líneas de investigación, viéndose al tema pasional, ¿no? Por ejemplo. No, que siempre se investigue, siempre la línea principal sea de qué es lo que estaba diciendo, que estaba escribiendo, difundiendo, y buscar que por ahí hubiera la razón por la cual se atacó Cruz, primero. Y en otra que ya tenía años de discutirse, era federalizar los delitos. O sea, que no se quedaban en el ámbito local, porque es como dejar que el agresor se investigue a sí mismo. Es decir, la abstracción del ámbito local, municipal, estatal, sino hacerlo federal, para que sea la autoridad, no que la PGR o ahora la Fiscalía sea mejor que nosotros, pero porque no está a distancia de lo que ocurrió y no va a desviar no va a perder los expedientes, o no va a perder las investigaciones, o hacer chanchullo, ¿no? Como están acusando al propio gobernador de Chihuahua, aunque era amigo de Julio Slava, ha hecho todo porque no se llega al fondo de las cosas.
siempre a pesar de todo, a pesar de eso. Bueno, yo conocí la mayoría de los casos a las familias, sobre todo a las mamás y a algunos padres, prácticamente desde que desaparecen las niñas. Tuve ahí una visión, digamos, privilegiada en el sentido que conocí los casos desde que empezaron, prácticamente desde que iniciaron. Y a lo largo de 6 años di seguimiento con distintas entrevistas y acompañamiento de distintos momentos, ¿no? Digamos, fue un proceso de mucho tiempo. Por supuesto, cambió mi postura. Yo, cuando empecé a hacer esa columna, o sea, yo estaba muy clavada prácticamente desde que salí aquí con el tema de derechos humanos y movimientos sociales. O sea, eran mis temas. Cubrí mucho, por ejemplo, movimientos armados de guerrillas. Hice un doctorado en marchas y plantones. Me había tocado la cultura del APO, Atenco, etc. Ya con esa columna pues, fue semanal, enfrentarme al tema del feminicidio y después la desaparición sistemática de mujeres. Y pues claro que es muchísimo, o sea, es muy distinto ver las cosas desde la teoría o desde las lecturas, que son súper necesarias, o sea, que sí son muy importantes, pero el ver todos los procesos a lo largo de tanto tiempo genera una cosa muy singular. Yo a todas las familias les tengo un cariño muy especial, me tocan de manera distinta los casos, cada uno de los casos me toca, me mueve fibras distintas y fue un proceso de aprendizaje enorme. Fue ahí donde me di cuenta que yo no sabía justo sobre perspectiva de género, o sea que es doloroso, ¿no? Pero es real, o sea, sabía de derechos humanos, de cobertura de violencia, pero de género sabía muy poco, tuve que leer mucho, tuve que capacitarme y también tuve que deconstruirme. Esa expresión tuve que darme cuenta también de que, o sea, como dicen, me puse las gafas violetas poco a poco y entonces incorporé a mi aparato crítico el tema del feminismo. Y paradójicamente, a partir del feminismo, incorporé a mi aparato crítico todas las lecturas sobre decolonialidad, que van muy de la mano. Está súper interesante esa parte desde el punto de vista teórico. Y bueno, emocionalmente pues, me tocó de manera muy profunda. Yo soy mujer, después cuando tuve a mi hijo fue una revolución muy dolorosa, pero pues también necesaria. Entender también, ir abriendo y profundizando también en el ejercicio de la empatía y algo que platicaba que es de valorar una y otra vez la enorme responsabilidad que es narrar la vida de una persona, la vida, la muerte, la violencia de una persona, no solo desde el punto de vista de lo que le puede lastimar lo que narras o si está haciendo justo con la historia que te está contando, sino de no poner en riesgo a alguien, de que no maten a alguien por algo que tú escribiste, porque, por ejemplo, en el caso de la fosa de agua, yo tuve que sacar 3 historias, porque por lo menos una de las familias consideraba que su hijo podría estar vivo, ¿no? Entonces, pues yo puedo decir, bueno, yo pienso que no, porque se le llevaron hasta 6 años, pero yo no puedo tomar esas decisiones de manera unilateral. Y en otro caso, por ejemplo, la familia había sufrido 3 atentados y de nuevo pues decidí que por alguna razón esa familia había sufrido mucho mayor agresión, ellos de hecho se tuvieron que ir de ese lugar y aún donde estaban viviendo habían tenido una agresión y decidí que ese caso no. Entonces esa parte pues es hacer ese trabajo forzosamente me obligó no solo a leer y a capacitarme, que es algo que siempre hemos estado haciendo de manera constante, tomando talleres, tomando pláticas, etcétera, todo el tiempo, sino además a repensar todo, a incorporar nuevas lecturas, a incorporar nuevos lugares desde donde mirar la realidad. Primero que nada, ser muy honesto. Cuando te acercas a una persona que le desaparecieron a sus familiares, cuando te acercas a alguien que prácticamente no tiene nada, pareciera que ellos te cuentan su historia o te dejan retratar su vida porque entienden que a partir de eso su situación va a cambiar y no es cierto. O sea, yo cuando he retratado familias de desaparecidos,
siempre les recalco que no porque me dejen hacer fotos sus familiares van a aparecer, porque creo que esa honestidad permite que yo pueda transmitir el mensaje que quiero. Si bien es cierto, lo que yo publico puede ayudar a que se recabe información o para que alguien en otro lado dé a conocer pistas y eso pudiese llevar a cambiar su situación, la verdad es que pues de manera inmediata yo no cambio la situación de nadie con el hecho de documentarlo. Eso es lo primero que yo trato de hacer con las personas a las que me acerco. Segunda, tener muy claro la consigna del editor o de mi jefe de lo que me pidieron documentar. En el caso de las amapolas era retratar la narcopobreza. O sea, yo no puedo llegar y hacerlos pasar por unos grandes capos que tienen un buen de lana cuando no es así. Si yo distorsiono la causa solo por vender más o por ser más sensacionalista, ahí está mal mi labor. Pero yo al menos creo que lo más importante es ser honesto con las personas a las que voy a retratar y decirles que su situación no va a cambiar, solamente me van a dar a conocer su historia. Muy brevemente, me preguntabas de la constante de la cobertura de esta violencia desde hace, en realidad no son 4 décadas que tengo ahorita, tengo más de 5. Yo lo que he visto es que lo que prevalece en este país es la corrupción, y la corrupción incluye la violencia, o sea, la violencia también es corrupción, o sea, acude la violencia y la seguridad a las instituciones. Y más que la corrupción, está la impunidad, exactamente para encubrir lo que se hizo mal, y que el periodismo tiene la obligación de descubrir. O sea, como dijo Christopher hace rato, nos consideran incómodos. No, es que hay que ser incómodos para ser periodista, si no, no tiene caso trabajar, ¿no? Y finalmente, más que la corrupción e impunidad, creo que este país de lo que sufre es de simulación. Simulación que quiere decir que dices que haces algo cuando no lo estás haciendo, o dices que lo vas a hacer y nunca lo harás, o le dices a una persona que la vas a atender y darle solución a su problema y jamás le dará solución. Entonces, para mí ese es el escalón que nos tiene pues, en esta postración social. Lamentablemente ya se acabó el tiempo, y bueno, pues, se quedan muchas reflexiones con los periodistas, los que recogen justamente la nota, y que lo que se trata de este ejercicio también es hacer como una conciencia, también como estudiantes, como parte de la sociedad, también para ver sus implicaciones y su significación. Entonces, bueno, como parte de los organizadores, los invitamos a la siguiente conferencia, que va a ser el próximo 19 de septiembre. Se va a hablar de violencia, periodismo y discurso de odio en redes sociales. Este es un tema muy importante también, no nada más como estudiosos, que va a haber también un académico especialista en el análisis del estudio de la violencia en redes, también periodistas que también informan, pero también es una parte importante que como estudiantes y como sociedad en general pues hagamos un ejercicio reflexivo sobre qué está pasando también en las redes sociales, cómo duplicamos, replicamos, hacemos viral los discursos de odio, los discursos de violencia, eso nos compete a toda la sociedad. Recordaba un artículo de Federico Campbell, ¿no? Ahora que se van hablando los compañeros que hacen periodismo, decía, tanto periodista muerto para que la sociedad no se lo merece. Es bien duro, pero muchas veces sí, ¿qué tanto nos importa estar informados de gente que nos ha narrado condiciones terribles también para ejercer el trabajo y qué tanto nos importa como sociedad? Porque ese es un primer paso también para repensar nosotros los que estamos del otro lado como lectores, como analistas, como profesores, qué está pasando con la violencia y cómo somos también copartícipes tolerándola o a veces también reproduciéndola, ¿no? De diferentes ámbitos. Entonces, muchas gracias a todos. Bueno, la tarea que nos dejan los resultados de esta reflexión y la oportunidad de plantear algunas otras preguntas que no se pudieron realizar por la falta de tiempo, se pueden hacer exactamente en las 2 mesas restantes, ¿verdad?
Muchas gracias.